Bueno, esto sigue siendo un honor muy grande. Este panel le tenía un poquito de miedo y como hay que desmitificar ese tema de la salud mental, también les cuento que justo antes de sentarme con ustedes llamé a un psiquiatra que me acompaña desde que dejé de ser corresponsal de guerra, porque le dije, es un tema que me toca mucho y cómo hago para sostenerlo sin llorar. Somos cuidadores y cuidadoras de niños y niñas neurodivergentes o somos neurodivergentes, como han diagnosticado al doctor Ernesto Reaño, y eso significa, la verdad, a mí no me gusta la romantización que se ha vuelto moda. Eso significa un desafío muy bello, pero muy duro y muy grande. Y me imagino, doctor, usted ha tenido pacientes que le han llorado sobre preguntas de qué va a pasar, por ejemplo, cuando yo no esté con él o con ella. Entonces, yo creo que nos toca a todos respirar profundo, porque es un tema altamente sensible para muchos y muchas de las que estamos acá, pero es necesario que lo hablemos y que saquemos o la valentía y también las lágrimas, que también pueden ser de interés y de integridad. Bienvenidos, mis respetos, sé que cada día se gana poquito a poco, hora tras hora, día tras día, y quiero comenzar preguntándole esta vez a las mujeres, ¿cómo están? A Marisol, por ejemplo, me imagino que siempre te preguntan ¿cómo está Benjamín? Y poquitas veces te preguntan ¿cómo estás tú hoy, cuidadora de Benjamín, un niño autista en proceso de transición, tengo entendido? ¿Cómo estás tú? Natalia y audiencia, buenas tardes. Sí, tienes razón. Hoy me siento muy bien. Hoy me siento muy tranquila de estar aquí, de estar acompañada por mi familia, de que Benja haya venido a acompañar a la mamá. Eso me genera mucha emoción. Ha sido un proceso muy bonito, lleno de aprendizajes y yo se lo contaba a mis amigos, una montaña rusa de emociones. Porque hoy estoy aquí tranquila, hablándolo con mucho amor, pero al inicio fue duro, ¿cierto? Al inicio fue de llorar, de no saber cómo entender. Yo le decía a los que están cercanos a mí, siempre me hago una pregunta: ¿cómo puedo acompañarlo mejor? ¿Cómo puedo apoyarlo mejor? ¿Cierto? Pero entonces a mí también la gente me decía, vení, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Y tú qué estás haciendo para ti? ¿Y a ti quién te está ayudando? ¿Y a ti quién te está apoyando? Cuando te caes, cuando duele. Entonces yo creo que eso es algo también muy importante y ha sido uno de los grandes aprendizajes que he tenido, y es que nosotros como papás, como cuidadores, también debemos de buscar ayuda. También debemos de buscar ese apoyo y ese consuelo. Yo tengo acompañamiento psicológico también, ¿cierto? Para ayudar a transitar todo el proceso de Benja, ¿cierto? Benja está con acompañamiento psiquiátrico y psicológico, y yo aparte también lo hago porque me hace estar más en mi ser, en mi foco, y poderlo acompañar también mejor. Yo siento que en la medida en que nosotros como cuidadores, con estos retos que se nos presentan en neurodiversidad y ahora en el proceso de transición, debemos de buscar también un acompañamiento y una mano amiga. Y también tengo que decirlo, mi familia ha sido fundamental en este proceso, ¿cierto? Tener a mi hermana, que yo la puedo llamar a cualquier hora y decirle, ve, tengo esto, me quebré. Mi familia, mis papás, compañeros de trabajo que se saben toda la historia de pe a pa, o sea, que desde el principio ayúdenme, que ustedes saben más del tema, cómo lo puedo abordar mejor. Y hoy te digo, me siento tranquila y feliz, pero ha sido una montaña rusa de emociones. Yaira es cofundadora de Angels y Marías Hope, y quisiera también preguntarte, esa niña con autismo seguro se roba la atención de la red de apoyo si la tienes, pero ¿cómo ha sido tu transitar rápidamente? Porque yo sé que podríamos quedarnos horas hablando tú y yo, por ese pasar de ser la mamá que soñabas a convertirte en la cuidadora que para bien o para mal nos tocó ser. Bueno, hola, un gusto estar acá, feliz
y realmente ahora estoy feliz, más tranquila, pero todo fue cuando entendí que había un propósito detrás del diagnóstico. En ese momento, cuando entendí que no era culpa de nadie, que era un proceso de aprendizaje para poder evolucionar y que pude verlo, empecé, ahí llegó mi momento de, bueno, hay que hacer algo para poder sacar adelante a Angel y poder convertir todo esto en un propósito. Entonces, realmente la experiencia fue al principio muy dura también, pero sí me puedo encontrar con muchas mamás que me dicen, ¿y usted cómo lo hace? Yo ya entendí que esto es un propósito y que también vine a enseñar, a aprender de ella y a enseñarle a la gente. Habló de propósito, doctor Diego Arbeláez, mucha gente lo conoce y espero lo lean en La Silla Vacía, maravillosas columnas. A mí me tenía un poquito nerviosa usted con todos estos nombres que yo a veces no alcanzaba a entender. Conciencia para promover el bienestar y la vida lo entendía, pero también desde una manera muy holística, en el que el propósito y el bienestar se convierten en la posibilidad casi que de sobrevivir a esta realidad. Dentro de su recorrido, sus encuentros con personas y cuidadoras neurodivergentes, ¿cuál cree usted que es la mayor dificultad? A ver, yo quisiera, bueno, primero buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Yo quisiera responder desde el rol que tengo como asesor de un programa como lo es Sura, Félix claro, en la Fundación claro. Sura. Un programa donde entendemos la inclusión como la capacidad de disminuir las barreras para el aprendizaje y para la participación. Micrófono. Así, donde la participación implica poder ser uno mismo y poder expresarlo, poder expresar lo que se siente y lo que piensa no es fácil. Y uno de los mayores retos para responder tu pregunta es que tenemos mucho texto y muy poco contexto. Nos estamos acercando muy poco al contexto de lo que consideramos, por ejemplo, en el programa es la familia, como ese sistema de relaciones e interacciones orientado al desarrollo, al aprendizaje y al bienestar. Desarrollo de todas las potencialidades posibles, el aprendizaje de los desafíos para poder vivir y vivir bien, y el bienestar sentido y percibido por esas relaciones e interacciones que tenemos. Esos para nosotros ya son indicadores de que tanto estamos en ese continuo inclusión-exclusión. Yo partiría de ahí para entender que el propósito es eso que nos da valor, sentido y bienestar, en donde no solo hacemos algo, sino que somos ese algo que hace la diferencia en las personas. Al doctor Riaño lo conocí recientemente en Perú, muy emocionada porque pensé que era imposible llegar a él. Recuerdo que me conseguí el teléfono, llamé y me dijo, véngase para acá. Y me impactó mucho porque me encontré con una persona que me sorprende que usted haya recibido su diagnóstico tan tarde, porque para mí era una persona evidentemente autista. Y quisiera que habláramos, doctor Riaño, de ser cuidador de sí mismo, de eso que usted habla tan importante del autocuidado. ¿Por qué llega usted incluso a escribir y a hacer sus posts maravillosos? Los invito a que los sigan en redes sobre el autocuidado de quienes tienen una neurodivergencia. Gracias, Natalia. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Yo creo que el autocuidado, a ver, yo soy una persona neurodivergente, soy una persona autista y tengo una hija. Pero también quiero referirme a aquellas personas que tienen un hijo autista, un hijo neurodivergente, y muy probablemente a lo mejor también lo sean. No está de más preguntarse, porque si uno tiene un hijo neurodivergente, esto es genético, no es algo que necesariamente uno vea en padres e hijos, pero puede haber esa posibilidad. Pero sea o no sea eso, yo creo que la sociedad le ha cargado mucho al cuidador
el rol de tener que dedicarse al hijo neurodivergente como si fuese el único papel de su vida, ¿sí? Entonces vemos tópicos como la mamá luchona, el padre superhéroe, y un hijo no necesita eso. Necesita un padre, una madre suficientemente buena como para que si mete la pata poder reparar, pero necesita también un padre, una madre, un cuidador que se sienta bien con su vida, que sea cuidador y sea amigo y sea trabajador y sea muchas más facetas. El problema, claro, es que nuestras sociedades a veces no nos dan ese apoyo que requerirían los cuidadores. Existe también el tema religioso, muchas veces, un tema religioso mal entendido. Ese es un niño que Dios te mandó. O sea, porque Dios manda este tipo de niños a sus mejores guerreros y esta retórica que existe. Dios no manda nada. Y si crees eso hay que revisar la concepción de Dios y te lo dice una persona creyente. Dios crea reglas. Si hay un terremoto no es culpa de Dios. O sea, es una serie de leyes geológicas que se cumplen. Si nace un niño autista es un tema de la genética y punto, ¿no? Pero entonces tenemos que empezar a hacer que los cuidadores tengan menos el peso de esos discursos religiosos, de esos discursos sociales, para poder priorizar justamente el autocuidado. Frente a algo que tenga que hacer la persona como cuidador, debe preguntarse si debe priorizar el objetivo, la relación o el autocuidado. Mi objetivo es que asista a la escuela, pero puede haber un día en que no puedo llevarlo a la escuela porque estoy mal. Entonces, ¿qué priorizo? Mi autocuidado. Mi relación con mi hijo es muy importante, pero a veces no puedo llevarlo a pasear, no puedo sacarlo al parque porque estoy muy cansado. ¿Qué tengo que priorizar? Mi autocuidado, ¿no? Ser suficientemente buenos. Eso es lo que se requiere, eso es lo que se necesita y finalmente eso es lo que creo que los hijos valoran, porque eso genera tener cuidadores mentalmente sanos y mentalmente consistentes que puedan hacer frente a las mayores demandas que pueden tener. Recientemente conocí, porque llevé a Samuel a una fundación a la que siempre aplaudiré de pie en Medellín, que es la Fundación Integrar. Reciben de igual manera a personas de todos los estratos y hacen una evaluación minuciosa de numerosos aspectos para poder dar un diagnóstico. Marisol, quisiera además que me contaras, antes de hablar de Integrar, cómo ha sido tu rol, digamos, en este transcurrir que está lleno también de lugares comunes y de expectativas sociales, para poder de alguna manera también mantenerte tú bien y acompañar a otras personas. A mí. Primero Marisol y después hablamos La fundación. Integrar. Bueno, lo que te decía ahorita fue uno de los grandes aprendizajes que tuve en el proceso y es buscar ayuda, ¿cierto? Cuando uno se siente en estos caminos un poco perdido, un poco ¿qué está pasando? O sea, me pasó con el primer diagnóstico, bueno, tu hijo tiene un nivel 1 de autismo. Yo dije, ¿qué significa esto? ¿Cierto? ¿Cómo voy a abordar yo esto también en mi vida y en mi cotidianidad? ¿Cierto? Porque entonces le hicimos exámenes de oído, porque en el hiperfoco, amor, no, los oídos perfectos. Entonces, entender ese tipo de cosas. No es que no escuche bien, es que está concentrado, ¿cierto? Entonces, empezar a transitar todo eso y también acompañarme a mí misma como persona, porque había momentos muy duros que yo no sabía cómo manejar, ¿cierto? Entonces, una frustración de Benja, un dolor profundo,
en este segundo diagnóstico que estamos en todo el proceso de disforia de género, un proceso de depresión, ¿cierto? Un proceso de ansiedad que te lleva a buscar también un acompañamiento ya más global, de no solo un especialista, sino una red de especialistas que estén ahí, que te ayudan a entender desde lo psicológico, desde lo mental, desde lo corporal. ¿Qué cambios se están dando en esa personita que para uno es todo, ¿cierto? Que para uno es todo. Y yo digo, vuelvo a lo mismo que decía ahorita, ¿cómo puedo acompañarlo mejor? Entonces, haciéndome acompañar yo también mejor. Y quería que nos compartieras esas preguntas porque imagino, Ángela, que son con las que llegan numerosas mamás y papás a la Fundación Integrar o las que surgen una vez ustedes le dan el diagnóstico, ese baldado de agua fría que lo deja a uno muchas veces sin palabras. ¿Cómo se hace para acompañar a esas familias sin romantizar, como dice el doctor Reaño? Bueno, Natalia, muchas gracias por la invitación por parte de Confama. Yo creo que lo primero, y es una palabra que decía Ernesto esta mañana, y es el respeto. Y ese respeto hacia las familias parte de darle la libertad de expresar cómo se siente, sin de antemano estar juzgando porque me siento frustrado, triste, enojado, y muchos tranquilos, porque también muchos llegan y nos dicen, por fin. Y no sé si te pasó, Marisol, que nos conocimos en el almuerzo y hablamos un poco de ese carrusel, y es por fin sé qué pasa. Yo sabía que pasaba algo, había algo que llamaba mi atención, tengo otro hijo y veo un desarrollo distinto, conozco otros niños o no, pero a mí como mamá o papá algo me decía que pasaba. Entonces encontramos ese tipo de frases, pero encontramos también el decir, no sé qué hacer con esto, ¿cierto? Siento rabia, siento tristeza, y hay que respetar eso. Hay que respetar cuáles son las necesidades de la familia antes de entrar a decir, mira, haz esto o no hagas esto, pero por qué esa familia está haciendo o no está haciendo, cuáles son esas prioridades, esas otras demandas que ese papá, esa mamá o ese cuidador tienen, ¿cierto? Para poder ayudarlos y acompañarlos. No solo decirles, mira, no puedes hacer esto, pero es que quizás esa mamá no le está dando oportunidades de participación y de elección a ese niño porque es no hablante, entonces no sabe cómo hacerlo y cree que la mejor decisión es elegir por él. Entonces quizás si entendemos por qué está haciendo lo que está haciendo y de dónde viene, pues podemos guiar antes de juzgar el que está haciendo mal o está haciendo bien. Yo quisiera, Diego, desde una perspectiva clínica, entiendo el maravilloso trabajo que hace la Fundación Sura. ¿Qué tan importante es para ese paciente la red de apoyo? ¿Qué tan importante es para ese ser humano que necesita bienestar para prestar su calma esa red de apoyo? Es absolutamente total la red de apoyo que necesita no solamente las personas neurodivergentes, es que todos seres humanos necesitamos contar con alguien que nos pueda apoyar. Parte de lo que nosotros hacemos es la resignificación de lo que es ser un lugar seguro. O sea, somos lugares seguros para los niños y niñas que tenemos al frente. Realmente nos ven como lugares seguros, y eso significa somos sensibles a las necesidades que ellos y ellas tienen, y no solamente sensibles, sino que estamos emocionalmente disponibles para poderlos atender o no. Porque aquí hay una cosa bien importante. Entiendo que hablemos de neurodiversidad, pero que no nos olvidemos de que eso implica el resto del cuerpo. Nuestro sistema nervioso no solamente está en la cabeza. Y parte de lo que nosotros hacemos en los gestos de inclusión es, cuando tú te paras frente a un niño o a una niña, te paras en la presencia que eres. Puedes estar absolutamente en silencio y estás diciendo 20,000 cosas con tu cuerpo. Un cuerpo que excluye o un cuerpo que incluye, ¿sí? Y desde ahí, desde esa perspectiva, uno puede ser generador de violencia. No, recordemos que hay ciertas emociones que los adultos utilizamos que son modeladoras del comportamiento. Con eso controlamos el comportamiento de los demás. Generamos miedo: si no haces esto te va a pasar tal cosa, ¿sí? Generamos culpa: si no haces tal cosa, aquí en Colombia decimos, no vas a llegar a ningún Pereira. Generamos vergüenza, y este tipo de emociones nos desconectan, nos distancian, dejamos de ser lugares seguros. Y la pregunta muchas veces que nosotros hacemos a las familias y el acompañamiento que hacemos es cómo aprender a que con esa presencia estén conectando no solamente de manera afectiva en la diversidad que existe allí en esa relación,
sino que ese niño o esa niña sientan que son en sí mismos un lugar seguro y viven en el mejor sitio donde pueden vivir, que es su propio cuerpo. Porque cuando un niño se siente excluido, no está pensando que es el medio, es que en él hay algo malo, y eso es horroroso, pues, tenerlo. Es muy violento, Sí. es una forma de violencia. Doctor, pero eso que usted dice, claro, es absolutamente válido, pero le hago esta pregunta y se las hago a todos como mamá. Es que uno hay veces no puede. Es que es muy difícil uno no ejercer en un estado de agotamiento total violencia contra sus propios niños y niñas. Seamos sinceros, no sé si te ha pasado, que uno dice, no me reconozco. ¿Cómo has tú transitado? ¿Qué le podemos decir a otros padres y otras madres esos momentos en que uno mismo se desregula? Bueno, algo que me ha servido mucho es parar, desconectarme, parar lo que esté haciendo, porque muchos de esos momentos que llegan de crisis, así como le llegan a nuestros hijos, nos llegan a nosotros. Y cuando me ha tocado, lo que hago es parar, porque no quiero ser agresiva, porque no quiero ser grosera, y en general yo empecé a ver, pues con Angel lo aplico más, pero empecé a entender que la vida se trata de eso, parar en un momento en el trabajo cuando uno está ofuscado por algún compañero, parar o salirse o retirarse para no alargar las cosas o agrandarlas. Eso me ha servido mucho a mí, parar. Doctor Reaño, ¿cómo se puede de alguna manera, cuando tenemos obligaciones reales, trabajar, hacer la comida, limpiar la casa, una cantidad de imperativos, poner en práctica eso que aquí estamos hablando, que hay veces es casi para muchas madres y padres colombianos y latinoamericanos una utopía? Bueno, es culpa del neoliberalismo, ¿no? Y del capitalismo que vivimos, porque se nos ha vendido la idea de que uno pues es un empresario de sí mismo, ¿no? Esta idea del emprendedor, entonces yo emprendo un trabajo y yo lo hago, y ese es el camino a la autoexplotación, ¿no? Porque si hay fallas, si gano menos dinero, ¿quién tiene la culpa? Yo. Y se me estoy autoexplotando, ¿a quién le voy a hacer huelga? No me voy a hacer huelga a mí, ¿no? Entonces el sistema ha logrado que se desplace toda la responsabilidad en el individuo. Igual que como hablábamos hace un rato respecto de los padres y las madres. Entonces tú, digamos, cuidador, tienes que ser un padre superhéroe, una mamá luchona, porque, ¿sabes qué? Te vendo este discurso religioso y entonces, porque no te vamos a dar realmente un apoyo, ¿no? Entonces, así como para el emprendedor, si le va mal, se culpa a sí mismo y no a la sociedad que puede estar generando eso, el cuidador se ha acostumbrado a culparse a sí mismo y creer que tiene que hacerlo todo, tiene que poder todo, tiene que hacerlo todo bien y perfecto. Y ese es el camino, lamentablemente, ¿no? Justamente para la desregulación, justamente para estos momentos en los cuales uno no se reconoce. Y después la culpa que sobreviene a eso. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo creo y estoy convencido de que en algún punto vamos a tener que empezar a cambiar las cosas. Y cambiar las cosas implica poder tener asociaciones de cuidadores fuertes, pero asociaciones de cuidadores que funcionen de verdad y que puedan exigir derechos, que puedan exigir cuidado para los cuidadores también. En mi país, en el Perú, casi no hay asociaciones de padres, de madres de niños autistas, y cuando las ha habido, se pelean por una pequeña cuota de poder, a ver quién sale en la foto, a ver quién está en el encendido de la luz azul, etcétera, etcétera, y eso no es lo relevante. Lo relevante es que yo creo que si los cuidadores no se asocian, ¿no? Va a ser muy difícil, porque esto que se hablaba de las redes de apoyo,
¿Quién puede entender mejor al padre, a la madre de un niño autista que otro padre y madre de un niño autista? Y eso es lo que se requiere en este momento, creo. Sin lugar a dudas, y Ángela, porque estamos hablando de la importancia de la red de apoyo, pero creo que más del 50% de una familia con un niño, una niña en el espectro autista, síndrome de Down, si tenía red de apoyo, cuando llega ese niño la pierde, porque a la tía le da miedo cuidarlo, porque a los padres les agota el ruido constante, los gritos, la falta de modales en la mesa. Desde la Fundación Integrar, ¿qué han visto que se puede hacer para esas familias? Creo que son muchísimas, para esas madres y esos padres, para esos abuelos y abuelas, porque muchas veces las madres y los padres se van, que no tienen red de apoyo. Bueno, sin duda el tema de las limitantes en la red de apoyo es un problema importante, ¿cierto? Al que le hemos trabajado, falta mucho por hacer. ¿Qué hemos hecho? Es tratar de generar esos espacios para que los padres conversen a través de COPNE, que es la organización de padres, tratar de invitar a esos otros familiares, abuelos, tíos, hermanos, a que conozcan un poco, porque a veces el alejarse o que los papás y mamás alejen a los otros parte también como esos paradigmas en donde me da también miedo no saber qué hacer, o me da miedo como mamá, papá, contar, porque a muchos papás les pasa en la fundación de contar que tiene autismo o contar que necesita este apoyo, es que el abuelo no va a entender porque ya sus creencias, ¿cierto? Entonces es importante también invitar a los espacios de formación y acompañamiento y conversación, también conocer los temores de esos abuelos o de esos tíos y esos hermanos para poder acompañar, ¿cierto? Creo de todas formas que relacionado con el tema de red de apoyo, pues hay familias que son papá, mamá y el hijo autista y punto, ¿cierto? O sea, y no podemos sacar una familia de donde no la hay para que ofrezca un apoyo porque no está. Y creo que en eso está muy relacionado a lo que dice Ernesto, es que definitivamente el que las familias se unan como principal red y puedan compartir sus experiencias y puedan generarse transformaciones socioculturales, políticas, en donde también haya una redistribución de ese cuidado, un reconocimiento de ese cuidador, porque claro, o sea, si yo me quedo cuidando a mi hijo, entonces solo el ingreso es de uno de los miembros de la familia. Eso sin duda nos va a afectar emocionalmente, nos va a afectar económicamente. El que un papá o una mamá deje de lado muchas veces ese proyecto también personal por encargarse de ese proceso de empoderamiento y cuidado, también va a tener una incidencia a nivel emocional, ¿cierto? Entonces creo que hay que hacer esa incidencia política para que se puedan ofrecer esos espacios de cuidado al cuidador, de acompañamiento o de otras oportunidades de cuidado para ese niño o joven, y que ese papá y esa mamá pueda desarrollar esos otros roles en su vida, ¿cierto? Creo que hay mucho por hacer, pero sin duda es invitar a los papás a unirse a otros, ¿cierto? Invitar a hablar. Hay papás que les da miedo hablar, contar que su hijo o su hija es autista. Entonces es también entender qué hay detrás de esos temores y esos paradigmas para poderlos acompañar. Pero hablas de una cosa que es fundamental, a uno le da miedo contar, pero ¿cómo contar? ¿Cómo contarle al abuelo o a la abuela que están esperando la retribución de los comerciales de Winnie y otras marcas, que están esperando que cuando lleguen a su casa salga el niño a abrazarlos, o que se siente a escuchar las historias de cuando ellos eran jóvenes o las historias de sus pueblos? ¿Cómo decirles no? Mi hijo no los va a saludar, no los va a abrazar, no les va a escuchar sus historias. ¿Cómo contar para no crear ese vacío que tenemos tantas familias de niños y niñas neurodivergentes? Esa soledad que es muy dolorosa. Bueno, a mí me pasó en mi casa. Mi papá es un hombre llevado de su padecer. Era muy difícil, todavía se hace difícil, pero lo mejor que yo pude hacer fue educarme y aprender de el diagnóstico día a día. Y él no es de sentarse conmigo a hablar, pero cada vez que yo tenía la oportunidad, pa, es que no le grites, háblale más pasito. Ella sí sabe que es Angel, pero
hágalo de una forma distinta, no va a funcionar igual que mi sobrina. Entonces creo que fue en ese momento que me pasó, viendo de dónde crecí, nadie sabía qué era el autismo, yo tampoco, nadie me explicó cuáles eran los pros y los contras, yo no sabía nada del tema, todo ha sido, pues al principio fue lo que encontraba por internet y no eran cosas muy positivas. Entonces, cuando empecé a investigar mejor, cuando tuve las terapias con psicología, la psicología me ayudó demasiado porque era para Angel, pero realmente yo la utilizaba. Yo, dígame cómo hago para que Angel me pueda abrazar, para que Angel me entienda. Es que yo le hablo y no me mira y no le grites, háblale más pasito. Es como ir captando la atención de la forma que ellos ven el mundo. Y ahora me ha funcionado súper bien. Hoy mi papá tiene 50 años y fue criado en una finca. Digamos que la educación no es muy avanzada y él dice, hay que ser diferentes con Angel, hay que entenderla, no es que dejen a la niña que está quieta, o sea, bajen en el volumen, o sea, el entendimiento de ellos ha sido de una manera súper distinta, pero porque yo los he ido educando. Y eso ha sido como que la ventaja que he tenido y que me sirvió para educar a otros también. Yo quisiera preguntarle a Diego y a Ernesto si esa adaptación de los entornos, si es una realidad. O sea, yo vengo de familia, mi hermana es odontóloga, el esposo médico, y me dicen, pero es que tienes que educar así a Samuel porque es que el mundo no se va a adaptar a ellos. Entonces, mejor que él se adapte a hablar pasito, que él se adapte a usar los cubiertos como es, que él se adapte a no pegarle porque le pega a algunas personas que no le gustan. O, ¿es en realidad posible o estamos hablando también de un sueño irrealizable, la adaptación de los entornos? Yo creo que acá dentro de la neurodiversidad nos enfrentamos a una dificultad esencial y es en muchos casos de la llamada discapacidad invisible. Hay muchas personas autistas, atencionalmente divergentes, etcétera, etcétera, que dicen, bueno, pero él tiene que adaptarse, ¿no? El mundo no se va a adaptar a él. ¿Qué pasa si yo le digo a una persona en silla de ruedas, mira, no te podemos poner rampas porque tienes que adaptarte al mundo, pues? O sea, sonaría como indolente, inhumano, y no suena inhumano en lo segundo. En un caso lo vemos, en otro caso no lo vemos y por eso hay que hacer un ejercicio mucho mayor. Ahora bien, como decía Diego, es importante entender que no somos un cerebro que va flotando por el aire. O sea, tenemos un cuerpo y el cuerpo va llevando la cuenta del estrés. Si uno no adapta a los entornos y uno lo que hace es adaptarse siempre y siempre, lo que va a desarrollar es un estrés crónico, ¿no? Y por eso, según las investigaciones, por ejemplo, en personas autistas, hay una esperanza de vida de entre 15 y 30 años menos que la población en general por enfermedades relacionadas al estrés. Ese es el resultado de adáptate tú al mundo, el mundo no se va a adaptar a ti. Entonces, ok, podemos hacer eso, pero probablemente la persona vivirá menos, ¿no? Entonces, yo creo que es eso lo que hay que poner en un primer plano, pero trabajar mucho sobre la idea de la discapacidad invisible y del prejuicio que existe respecto a que si tú pones de tu parte o eres un malcriado o etcétera, etcétera, que son discursos que no le hacen bien ni a la persona ni a los cuidadores, evidentemente. Ese estrés crónico, usted se ha referido en sus textos a los costos de normalizar el estrés de las personas neurodivergentes y el estrés de las y los cuidadores. Dicen que tenemos un nivel de cortisol. Yo fui corresponsal de guerra en África mucho tiempo y quizás siento que ahora tengo más cortisol en mi cuerpo que cuando estaba cubriendo la guerra en Libia. Este es un tema que se ha normalizado de una manera
tan generalizada que se volvió paisaje. Tengo una colega muy joven, una mujer muy inteligente con Alzheimer, porque a mi modo de ver en el último año desencadenó por el estrés crónico que tenía el problema. Y creo que hoy reconocemos que todo niño y toda niña que es visto o vista, escuchado, contenida y acogido por ser quien es, tiene muchas más posibilidades de aprender y de entrar en un estado, Nazaret Castellanos, la neurocientífica, lo llama en una fase neurológica de calma, de silencio, en donde es más fácil que yo pueda ver a la otra persona. Hay gestos que excluyen, ¿sí? Si yo observo, puedo decir, Natalia ya con su mano me está diciendo, venga, no hable más porque acabas de alzar el micrófono. No te estoy presionando para que no lo alces. Pero lo que quiero decir con esto es, estamos leyendo, el estrés me permite eso. Creo que aprender bajo condiciones de estrés es muy complejo, porque tengo el ruido mental y corporal que estoy cerrado, que estoy tenso, en donde no puedo estar abierto al aprendizaje a la otra persona, o no puedo estar en una indicación como es la cultura de la casa o de la escuela o de la familia. Y creo que este es un aspecto que necesitamos, es una epidemia mundial, entre otras cosas, es el estrés crónico. Y estar en estas condiciones impide, y creo que hay otras posibilidades para manejarlo, desde todo lo que se han hablado desde esta mañana, desde la música, lo hacemos nosotros desde la biodanza, donde cuerpo, emoción y pensamientos están allí unidos en personas muy diversas, ¿sí? Donde creemos que niños o niñas neurodivergentes no van a tener la capacidad y simplemente la tienen por lo que son, es decir, se les está dando la posibilidad de expresarse tal cual son, no tal cual esperamos que sean. Creo que ahí está la diferencia. La expectativa de nosotros como madres y padres y de la familia. Vi que Angel en estos días hizo algo que hacen mucho los niños y las niñas en el espectro autista, que es fuga. Se le escapó a tu papá. No sé si Benja hacía fugas y ustedes en integrar deben tener mucha experiencia con este tema. ¿Qué tipo de contención has adaptado y que puedan implementar los padres, las madres, los abuelos, los cuidadores que nos están viendo para evitar esos peligros a los que estos niños y niñas están o son muy vulnerables también porque algunos de ellos no tienen el sentido del peligro? Bueno, ese día fue muy duro. Algo que uno pensaba que podía pasar y las demás personas en la casa como no, tampoco es para tanto, no exagere, pero pues uno conoce los hijos, ¿cierto? Y cuando Angel se salió de la casa, yo creo que eso yo nunca en mi vida espero volver a experimentarlo jamás, porque fue durísimo. Fue un momento de que si la pierdo, si no la vuelvo a ver, o con esa esperanza de que sí va a aparecer, o sea, era vuelve, no vuelve, ¿qué hago? Pero cuando ella solita regresó, yo entendí que primero la subestimé. Es muy inteligente. De hecho, es muy inteligente. Y lo segundo, que hice también un buen trabajo al enseñarle cuando salía con ella a la calle, enseñarle. Nunca pensé que lo iba a aplicar. Tienes que mirar los semáforos, tienes que mirar que no vengan carros, tienes que ver que la persona va a pasar. Yo, aunque ella no me expresaba mucho, yo así pareciera muy charra, pues porque estaba hablando sola, la gente dirá como que, pues sí, pero Angel sí me escuchó cada vez que yo la entrenaba con eso, cuando íbamos al jardín, cuando caminábamos. Entonces, creo que en esa parte fue una experiencia muy dura, pero que me enseñó mucho de que las capacidades que tiene ella son más grandes de lo que yo podía ver. Confiar en ellos y en ellas.
A mí recientemente, y por eso me impactó tanto, Samuel se me escapó de la casa y lo encontraron solo caminando en la vía al retiro. Y yo creo que nadie entiende lo que eso significa para uno como mamá o como papá, porque es pensar la desaparición o la muerte y hay que nombrar las cosas como pide Confama por su nombre. Eso sucedió solo hace 15 días y por eso traigo este tema también, porque me parece importante hablarle a los padres y a las mamás de realidades que pueden suceder y frente a los cuales no podemos ceder. Y hay otro tema importante aquí y es cómo manejamos, y quisiera que me respondieran ustedes tres, el tema de esas ideas fijas que también hay veces se traducen en intereses restringidos. Y traje este tema porque Samuel se me escapó porque tenía la idea fija de ver a su mamá. Pero esas ideas fijas son obsesiones. Ustedes desde la expertise y tú desde la mamá, son obsesiones, son trastornos obsesivos compulsivos. ¿Qué representa eso en la neurodivergencia? Bueno, hay un tema importante que son esos intereses pues, que llamamos persistentes, ¿cierto? O insistentes y que de todas formas pueden ser utilizados a favor de, ¿cierto? Hemos visto chicos que terminan desarrollando unas grandes habilidades a partir de esos intereses, ¿sí? Entonces, aquí sí te va a decir, depende de Samuel, depende de Ángel, depende de Benjamín, depende de Catalina, depende de Juanito, ¿cierto? ¿Cómo voy a intervenir o cómo voy a acompañar en cada caso? Porque dependerá, ¿cierto? Algunos chicos también tienen algunas ideas tan persistentes que los pueden en algún momento poner en peligro, ¿sí? Porque no hay quizás otro conocimiento para desarrollarla, buscarla. Entonces ahí va a depender, o sea, qué necesita para que esa idea o ese interés pues no se convierta en algo negativo, sino al contrario yo lo pueda potencializar y pueda ser utilizado a favor. Va a depender de cada caso, ¿cierto? Pero yo creo que lo importante es no, ay no, esto es muy insistente, quitémoselo, neguémoselo, escondamos el dinosaurio, escondamos las herramientas o escondamos, no, o sea, desde ahí qué puedo utilizar o cómo lo motivo para hacer otro tipo de actividades incluyendo ese interés, ¿cierto? Pero también cómo lo acompaño y le explico como cualquier otro niño joven, ¿sí? Aquello que puede ser negativo o evitar un peligro en este caso o cómo lo expongo también gradualmente a otras cosas. Pero creo que lo importante es entender que ese interés persistente, ese interés fijo, no puede ser entendido de una vez como algo negativo, ¿cierto? Sino que hay que ver más allá. En el caso específico, cómo puede ser utilizado a su favor y qué fortaleza puedo sacar de ahí y en lo que puede hacer, en ese caso, exponerlo a un peligro o algo negativo hacia él, pues cómo lo puedo apoyar a través de los apoyos visuales o las explicaciones que necesite, dependiendo del caso, porque ahí sí me tengo que ir a que cada uno, independientemente que todos sean autistas, pues tendrán unas necesidades de apoyo distintas y una forma de comprender esa realidad distinta. No le puedo explicar igual a Benjamín, a Samuel, a Ángel o a Juanito, porque quizás su forma de entender, incluso los 4 o los 5 siendo autistas, es distinta. Doctor Reaño. Creo que debemos diferenciar entre el interés profundo en el autista y la idea obsesiva, ¿no? La idea obsesiva genera malestar, genera ansiedad, ¿no? Por eso que finalmente se terminan haciendo rituales como una manera de controlar esa idea. En el caso del autismo, el interés profundo genera placer. Hasta el punto que, claro, la persona podría estar haciendo eso todo el día y olvidarse a veces de comer o de dormir, etcétera, etcétera, y hay que regular también un poco esto. Pero estaba pensando también cuando a un autista se le mete una idea en la cabeza. Por ejemplo, tengo que ir a buscar a mi mamá. Entonces entró y claro, nos lo podemos poner como meta, y hasta que no lo logro hay un sentido de la perseverancia, ¿no? Que no está mal para algunas cosas, pero que puede ser peligroso para otras. Entonces yo creo que lo que hay que enseñar en esos casos, de alguna manera, es a poder discernir y también a poder pedir ayuda en ciertos momentos. Bueno, ya quiero ir a buscar a mi mamá, pero ¿eso qué implica? Entonces,
En casa le cuento a alguien, le digo, y esta persona dirá, oye, no, mejor, ¿por qué no la llamas por teléfono o hazle una videollamada? ¿No? Entender por qué hay esa necesidad también imperiosa, es que extraña mucho, es que no tiene todavía cierta noción de cómo reconocer el tiempo y cuánto falta para que venga. Muchas veces se soluciona teniendo algo de la mamá, no sé, un pañuelo con su perfume y eso me permite esperar. O sea, hay que ir revisando cada caso, pero darse cuenta que esa persistencia debe ser alentada cuando son para metas personales, propias, y que tampoco lleguen a veces a un nivel, por ejemplo, de poder ser muy autoexigente, que también es el problema. Sobre otras, enseñar a que mejor pedimos, digamos, opinión. Y respecto de las cosas que nos interesan profundamente, sí, uno podría estar haciendo eso todo el día, pero la vida está compuesta de otras cosas también, ¿no? Entonces yo creo que se trata de ir diferenciando cada uno de esos campos, ¿no? Hay un tema polémico que nos queda otra vez muy poco tiempo y es el tema de la medicación. Es tabú, todos me miran con cara de entramos en territorio minado. Hay quienes dicen que se hace por el bienestar de los maestros colapsados, asustados, sin formación y muchas veces sin herramientas, con 30 niños en el salón de los cuales 7 muerden a todos los otros, los cogen del pelo, les pegan. Hay quienes dicen que lo hacemos por egoísmo, padres y madres que quieren un momento de tranquilidad. Hay quienes dicen que lo hacen, doctor, por cuidar la autoestima del niño, para que no sea etiquetado como el niño o la niña violenta, rara, descuadradita, problemática, el niño o la niña desadaptada. ¿Cuál es su posición frente a este tema? Hace poco escuchaba a una defensora del pueblo en Bogotá hablando de 2 casos, uno en Kennedy y otro en Bosa, en donde habían redes de mamás que invitaban a ir donde tal psiquiatra que estaba formulando una serie de medicamentos para que los niños estuvieran más calmados, y entre ellas se vendían las pastas porque no todas tenían acceso. Yo creo que deben haber criterios claros para cualquier tipo de medicación. Y criterios claros implica no solo conocer el contexto de esos adultos que están cuidando a los niños y niñas, sino para qué vamos a medicar a las personas, a los niños pues, con neurodivergencia. Es una necesidad de quién y para qué. Creo que pues ahí no hay una respuesta estandarizada. Por ejemplo, para nosotros en el programa es un reto todo lo que tiene que ver con la educación integral de la sexualidad como un factor protector, porque muchas veces se medica para que el niño no se toque, cuando de pronto lo que habría que hacer es un acompañamiento distinto. Es un tema no solo álgido, sino complejo, que necesita particularizarse, creo, en cada caso. ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué le dirías? Nos han llegado a todas mamás que dicen, me le recetaron Risperdal, me le recetaron metilfedinato, me le recetaron Ludox. ¿Qué hago? ¿Y cuál es la respuesta de uno, por ejemplo, que ha estado frente a ese dilema? Bueno, eso para mí fue muy teso, fue muy complejo porque llegó un momento donde a Angel me dijeron, tienes que medicarla. Y esto se lo agradezco a la persona, al director del jardín en ese momento de Angel, que me dijo, no, Angel no es necesario medicarla, simplemente está llamando la atención. Lo que él pudo ver de Angel, de otra manera lo estaban viendo otras personas. Y me dijeron, si no la medicas, no la puedes traer más a terapias porque me le está pegando a los niños y no hace nada. Ok, no la voy a medicar, entonces no la vuelvo a llevar a terapias. Fue una decisión muy compleja porque era quitarle las terapias, pero entendí que ella estaba pidiéndome tiempo. Entonces, como dice usted, hay que saber en qué momento, porque no todo se soluciona con medicamento. Y claro, cuando le empecé a cambiar la alimentación a mi hija, sin gluten y sin caseína, de alguna forma
empezó demasiado a que ella empezara a avanzar, a estar más tranquila y eliminar como todos estos temas de agresiones, de estrés. Ahora es mucho mejor. La experiencia rápidamente, nos quedan 10 minutos, uno de los temas más polémicos. Sí, incluso me pasó no en el jardín, sino en el colegio, ¿cierto? Con la risperidona. Si no medicamos a Benja con la risperidona, no puede estar en el colegio. Y ese fue un momento muy duro porque uno escoge el colegio, ¿cierto? Y uno dice, este es el mejor colegio, este es el colegio donde yo quiero que mi hijo esté. Pero ese día me di cuenta que ese no era el colegio para mi hijo, ¿cierto? Que ese no era el colegio donde él se iba a desarrollar plenamente. Ese mismo día, en abril, lo desescolaricé y me fui a buscar otros caminos, unos caminos más amorosos, de un aprendizaje más inclusivo, ¿cierto? Más donde partiera del entendimiento. Yo creo que ahorita Ángela lo dijo y hay que entender el proceso de cada niño. Lo que te sirve a ti para Angel no necesariamente tiene que ser lo que me sirve a mí para Benja. Yo me he dedicado en estos 15 años que he estado con él a observarlo y a entender qué me funciona, cómo me funciona. En este momento estamos con medicación para otro proceso. Y ha sido un reto, ¿cierto? Pero entendí que era necesario también y que también me tenía que abrir un poco porque era por su bien, ¿cierto? Entonces ya es como desde el proceso de Benja, entender que también le iba a hacer bien y ceder también. Ángela, la experiencia desde la Fundación Integral. Ese es un tema como para otro congreso, Natalia, pero bueno. No voy a satanizar y no satanizamos la medicación, pero es muy importante lo que el doctor decía, o sea, ¿para qué? ¿Tiene autismo igual a medicación? No existe hoy una medicación que es que esta medicación es para el autismo, ¿cierto? Cuando se receta una medicación es por algo, ¿cierto? O porque hay unas condiciones asociadas que requieren esa medicación. Pero hay que entender, muchas veces solo el ver el diagnóstico autismo ya, entonces hay médicos que están sugiriendo una medicación y con eso es lo que hay que tener cuidado. Primero hay que hacer cambios en el entorno, primero hay que enseñar habilidades, primero hay que entender qué le está pasando a ese niño, a ese joven, para determinar qué es lo que necesita, si hay necesidad de un tratamiento farmacológico. Entonces creo que, vuelvo y te digo, no lo vamos a resolver en este tiempo, pero sí hay que tener cuidado y entender por qué se está mandando la medicación o si ese médico simplemente vio un diagnóstico de autismo y conclusión necesita medicación. O sea, para que muchas familias no llegan, le enviaron ese medicamento, ¿para qué? No, pues él dijo que necesitaba el medicamento porque tiene autismo. Ok, no sabes ni siquiera cuál va a ser, cuál es el efecto terapéutico que yo estoy esperando de esa O el efecto medicación secundario. o el efecto, ¿cierto? Pero si ni siquiera sé para qué me lo mandaron, sino que se lo mandaron porque es autista, entonces ya ahí hay un problema. Entonces vuelvo y te digo, mucha tela que cortar, pero sí hay que ir piano como con el tema farmacológico. Yo concuerdo. No hay una medicación para el autismo. No se medica para el autismo, se medica para las coocurrencias. Ahora bien, yo creo que la medicación que se le da a un autista debe estar en relación con su bienestar y no como excusa para no hacer lo que se tiene que hacer. Tengo que darle risperidona para que esté más tranquilo. Ok, ¿ya le hiciste un perfil sensorial? ¿Ya llevó una terapia de integración sensorial? ¿Ya se hicieron las adecuaciones en el hogar, en la escuela, etcétera, etcétera? ¿No? Ok, no lo vamos a medicar hasta que se haga todo eso. Si después de hacer todo eso siguen habiendo dificultades, podemos pensarlo nuevamente. Ahora, desde mi experiencia personal, ¿no? Yo tomo medicación desde los 18 años y es algo que ha influido decisivamente en mi bienestar. Por eso que les digo, cuando supone el bienestar de la persona, perfecto. Yo pienso que el día que me retire, compraré una casa en los Andes y me dedicaré a la apicultura, es decir, a criar abejas. Y ese día no voy a necesitar medicación, porque no lidiaré con un mundo poco organizado a la manera en la cual yo necesito. Mientras tanto, la medicación me permite ser y estar aquí con ustedes, por ejemplo. Cuando uno es mamá de un niño o una niña neurodivergente, a uno todo el mundo le dice lo que tiene que hacer. Entonces lo llama a uno la prima diciéndole que lo lleve a exorcizar, lo llama a la tía diciéndole que le cambie la alimentación, la abuela le dice báñelo con agua fría cada vez que hace una pataleta.
Y yo quisiera saber, ustedes, ¿qué creen que se le debe decir a una mamá, a un papá de un niño neurodivergente? Y yo me atrevo aquí de una manera, usando del poder del micrófono, personalmente yo quisiera que no me dijeran qué tengo que hacer, sino cómo te puedo ayudar. Y quisiera que cada uno de ustedes hiciera su aporte para esa tía, esa mamá, para esa amiga que da consejos. Es que es muy sobreprotegido. ¿Qué le dirían ustedes? Aprovechen aquí, digan, vea, no me digas eso, dime cómo me puedas ayudar. Eso es lo que yo diría. ¿Qué dirías tú? ¿Qué dirías tú, Ernesto? Doctor, todos. Yo no le diría nada. Yo estaría dispuesto a escucharla o escucharlos o a escucharlos, a hacerles preguntas, a enterarme de qué es lo que necesitan en el acompañamiento y a partir de allí a tejer con ellos eso que estábamos hablando ahora de cómo pasar de ese yo a nosotros para que haya una red que apoye, no que interrumpa, no que interfiera. Creo que uno como profesional lo menos que debe hacer es interferir. Sea la experticia que se tenga, porque cuando interferimos no vemos el otro, me veo yo modelando la vida del otro y no le va a servir para nada eso. Bueno, a mí me ha pasado mucho. Me han preguntado todos los días, tengo 3, 4 mensajes de mamás. La alimentación, cómo hiciste para que tu niño dejara el pañal, pues la niña, todo. Y cuando llegan nuevas que me lo acabaron de diagnosticar o yo creo que es autista. Yo lo único que le digo es, analice y si no tienes un diagnóstico, búscalo, porque si uno como mamá sabe cuando algo no hay algo diferente. Y cuando ya está el diagnóstico y están en ese proceso de duelo, ya me ha tocado hacerlo mucho, es como, no lo veas que está mal. Ellos tienen algo y tienen un propósito. Ayúdalos y encuéntralo también. Entonces no te sientas más por eso. Puedes salir adelante. No, busca las cosas y estudia bien qué es el autismo, porque ya hay muchas cosas en pro y no como antes que no había tanta información. ¿Qué te gustaría a ti escuchar? Natalia, me remito a lo que me dijiste cuando empezó el panel. ¿Tú cómo te sientes? ¿Cierto? Porque es algo que no nos preguntan normalmente a los cuidadores. Ay, ¿cómo está Benja? ¿Y cómo siguió? ¿Y cómo va el proceso? ¿Tú cómo te sientes? Para poder, desde el amor y la empatía, que yo creo que a veces nos falta un poco, entender qué herramientas le puedo compartir, ¿cierto? Compartir de lo que me ha funcionado, a partir de lo que les decía, de que yo he hecho una observación de 15 años, pero que yo invito a cada mamá a que observe a su hijo, porque a todos nos sirven cosas diferentes y con todos podemos aplicar herramientas distintas. Ángela, ¿qué se le debe decir? Bueno, yo me remitiría a la compasión, que nada tiene que ver con el pesar, ¿cierto? Sino con yo soy un ser humano, ese otro es un ser humano y yo he estado en momentos difíciles y dolorosos y sé que hoy es un momento difícil. Yo le diría, ¿qué necesitas? Aquí estoy. Para guardar silencio, para acompañarte, para darte la mano, para darte, ¿qué necesitas? Aquí estoy como otro ser humano que ha sufrido, así no haya sufrido lo mismo, para lo que necesites. Doctor Reaño, ¿qué cree usted o qué ha querido usted como persona neurodivergente escuchar que le digan las personas de su entorno? Una respuesta un poco complicada, ¿no? Me acuerdo que me gustaba mucho cuando mi abuelita me decía, no es malo, a lo mejor es idiota, ¿no? Y eso servía mucho. Entonces, me gustaría que me dijeran eso que me decía mi abuelita y también que me digan, vamos a tomar un helado, ¿no? Porque yo creo que a veces uno necesita eso, rescatar lo cotidiano, que necesitamos a veces simplemente que nos inviten a tomar un café, un helado, hablar de algo muy simple, ¿no? Y eso ya permite, yo creo que, reconectarse con el día a día, ¿no?
Yo quiero cerrar haciéndole un reconocimiento a esas mamás, a esos papás, a esos abuelos y abuelas, porque nos equivocamos mucho, porque muchas veces nadie nos ve, porque sabemos que muchos de los niños y niñas neurodivergentes con síndrome de Down, con trastorno del espectro, no producen melatonina y sabemos que nos despertamos 4 y 5 veces al día, que los medicamentos les dan hambre a las 3 de la mañana. Y sé también, y le agradezco a Confama esta oportunidad porque estoy aquí no como periodista, sino como mamá, que es el papel más importante que tenemos en nuestras vidas, que muchas veces sentimos que lo estamos haciendo mal, si lo estamos haciendo con amor, a pesar de nuestros errores, lo estamos haciendo bien. Y es a ellos y a ellas que quiero dedicar estas palabras y estos minutos, porque tenemos que unirnos para que las políticas públicas, para que los colegios y para que los entornos dignifiquen a nuestros niños y a nuestras niñas junto al esfuerzo que nosotras y nosotros hacemos. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y gracias por el tiempo y la atención que nos dieron. Dos preguntas, qué maravilla, y tenemos tiempo, qué rico. Tenemos 2 preguntas si nos da el tiempecito y ustedes nos permiten unos minutos más para responder. Para el doctor Reaño, ¿qué se le puede decir a una familia que ha vivido diferentes experiencias traumáticas por la exclusión de la gente para perder ese miedo y participar del entorno independientemente de lo que ocurra? A ver, yo creo que nuevamente por eso son importantes las redes de apoyo. En EITA, que es mi organización donde trabajamos ya hace 17 años con personas autistas, tenemos talleres que básicamente es unir, agrupar a diversas personas autistas. Porque probablemente te enteraste que eres autista, pero no conoces a otras personas autistas. Y también nosotros tenemos una manera distinta de socializar, muy diferente a la manera típica. Y encuentras gente que socializa como tú. Y te sientes menos solo, te sientes más validado, más afirmado. Yo creo que de la misma manera los padres deben buscar a padres de personas autistas para poder sentir eso mismo y entonces darnos cuenta de que, ok, no todos van a entendernos, muchas personas nos pueden excluir, pero se trata de buscar y encontrar una tribu a la cual uno puede pertenecer, ¿no? Y a partir de eso y de sentirse más fuerte, poder luchar para que no existan espacios de exclusión. Mil gracias. Y esta pregunta va para Marisol y Yaira. ¿Qué esperan de los lugares para que puedan ser lugares más seguros y se sientan en confianza de participar? Ahorita hablábamos un poco de las discapacidades invisibles, ¿cierto? Y yo creo que es uno de los grandes retos que nos enfrentamos como mamás de niños autistas, ¿cierto? Y es el llegar a un espacio y que digan, ay, tan mal educado, no saluda. Ay, es que, mire, mirando para el piso todo el tiempo, ¿cierto? Entonces uno respira profundo y que las personas seamos capaces de abrir un poco más nuestra mente y ponernos en el lugar del otro y entender qué situaciones está viviendo. Si alguien no me saludó, necesariamente no es porque sea maleducado, ¿cierto? Incluso a veces uno no saluda porque yo soy un poquito ciega y ni siquiera reconozco la gente de lejos. Entonces, ese entendimiento, ese abrir un poquito el corazón y navegar entre lo que yo puedo estar sintiendo, pero también lo que está viviendo el otro, eso se lo pide uno a la sociedad en general cuando le ha tocado vivir estos procesos con estas discapacidades invisibles. Bueno, aprovecho esta pregunta y lo que tú dices para contarles que ese fue uno de los propósitos que yo encontré, que siempre muchas veces siempre juzgamos a las personas en la sociedad
pero es que no, es mi hijo y es autista, o usted no ve que tiene tal discapacidad. La verdad, muchas personas no lo ven. Hay diagnósticos que son invisibles y por eso yo decidí empezar en un proyecto de cómo enseñarle a la sociedad. Y ahí fue donde empecé con este tema de los pines, las manillas, para mostrarle a la sociedad cuando salimos que ahí pasa algo. Entonces yo lo puse en práctica con mi hija y realmente también salir con ella y que el pin dijera soy autista, la gente tenía más empatía, porque no se ve. O sea, de pronto no es como el síndrome de Down, que puede tener algunos rasgos o otros diagnósticos, pero simplemente la gente dice, es una niña grosera, es una niña pataletosa. Y realmente cuando yo empecé a hacer esto, yo dije, salgo feliz y entro feliz a la casa porque ya me quité como esas miradas y esas voces que juzgan sin conocer. Entonces mi invitación es a que entendamos también a la sociedad y les enseñemos. Ese es el propósito que nos tocó a nosotros enseñar y eso es lo que estamos haciendo acá, enseñemos. Muchísimas gracias a todos. Natalia. No, muchísimas gracias, de verdad.